Bueno, ahora toca implementar el tercer supuesto de la regresión lineal en Python, y este corresponde a que los errores deben tener media cero y deben estar normalmente distribuidos. Como vimos en la clase teórica, hay que construir esta gráfica de cuantil cuantil, y para ello lo que voy a hacer es crear un nuevo notebook para hacerlo de manera ordenada. Y aquí ya voy a hacer mucho copy paste y vamos a usar muchas cosas que ya habíamos utilizado anteriormente, con excepción de una librería que vamos a utilizar. Entonces le pongo from scipy.special import and the tree nd3. Y básicamente lo que va a hacer esta es que va a retornar un argumento x para encontrar el área bajo una curva. Básicamente lo que hace es calcular una integral. Ahora también vamos a copiar esto. Vamos a copiar la y y la x. Todo esto hasta ahora es lo mismo. De hecho vamos a copiar también esto de acá para crear el data frame. Pues hasta ahora es exactamente lo mismo. Y aquí es donde todo va a cambiar. Lo que vamos a hacer es que vamos a ordenar los puntos de las columnas en orden ascendente. Entonces para hacer eso simplemente hago data igual a data punto sort values y aquí le pongo by. Aquí es ordenar por ventas. Es casi como si estuviéramos haciendo SQL, ¿no? Y ascending igual a true. Ahora hay que resetear el índice, reset index, y ya debería estar listo. Compilo bien, así que yo pienso que debería estar bien. Creo que de entrada ya estaban ordenadas el data frame, pero lo hacemos de todas formas para estar seguros. Nunca está de más, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, para construir las gráficas de cuantil cuantil, es dividir la distribución normal estándar. Y eso lo que significa es que vamos a tener una distribución teórica en n más 1, partes iguales, donde n va a ser el número de puntos de datos. Entonces lo que vamos a hacer pues es, digamos, a seccionar nuestros datos. Y entonces para hacer eso vamos a hacer data count. Vamos a construir una nueva columna, y lo único que hacemos es poner data.index más 1. Entonces lo que vamos a tener, como pueden ver en el data.head, simplemente es una cuenta. Estamos contando el número de columnas que tenemos, perdón, de filas que tenemos, 1, 2, 3, 4, etcétera. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear las áreas de los percentiles, que para hacer eso ponemos percentile area igual, sería el área de los espacios, ¿no? de los espacios que vamos a tener en nuestros datos. Una vez que lo pongamos, yo creo que lo van a entender mejor. Si es que no me entendieron, entonces ponemos data count, que serían todas las cuentas que tenemos aquí hasta el 20, y eso lo vamos a dividir entre el número de filas. Pero claro, aquí se me olvidó antes hacer el número de filas. n rows no va a ser más que data.shape 0. Lo que les va a dar esto, vean, vamos a ver qué es lo que contiene n rows. Simplemente es la cuenta, ¿no?, de todas las filas, que en este caso van a ser 20. Entonces esto está bien. Entonces calculamos esta división de las cuentas para calcular las áreas del percentil, y al final vamos a calcular la z teórica. Esto, bueno, déjenme lo pongo y ahorita les digo qué es esto, porque creo que esto no se los había mencionado. De hecho aquí es donde vamos a utilizar nd3, que es esta integral que les había dicho. Data área percentil area. Si antes de compilar, lo que voy a hacer es
mostrarles ahorita una página. Antes de eso, recordarles que el z-valor en estadística es a la puntuación estándar, y esta es el número de desviaciones estándar por las que el valor de una puntuación bruta, esto es, pues podría ser un valor observado o un punto de datos, está por encima o por debajo del valor medio de lo que se está observando o midiendo. Los puntajes brutos por encima de la media deben tener puntajes estándar positivos, y de manera contraria, pues los que estén por debajo de la media deben tener puntajes estándar negativos. Lo que estamos haciendo aquí es calcular la z teórica con esta integral. Estamos calculando básicamente la integral bajo una distribución, bajo nuestra distribución. Entonces podemos poner un data.head para ver qué valores tiene. Y vemos que aquí ya los áreas, los percentiles, pues ya están bien uniformes, bien distribuidos. De hecho voy a poner toda la tabla para que se vea completa. Y vean que toma valores desde 0 hasta 1, pero están bien espaciados, ¿no? Hay una diferencia de 0.05 entre cada percentil, lo cual pues está bien. Lo que quisiéramos ahora es calcular la z actual. Esa sería la z basada en nuestros datos, la z experimental, porque la que hemos calculado anteriormente pues es la z teórica. Entonces lo vamos a llamar así, z actual, y a esa columna que estamos creando nueva, pues como la calculamos usando la fórmula de la z. De hecho aquí le voy a poner el z-valor. Z-valor se calcula pues lo único que hay que hacer, pues calcular el valor de x menos la media y dividirla por la desviación estándar. Eso es muy fácil en Python, porque lo único que vamos a hacer es data de sales menos data de sales y el promedio. Para hacer el promedio simplemente ponemos .min, y a eso lo vamos a dividir entre pues la desviación estándar de este mismo valor de sales. En este caso ponemos .std y de dov igual a 0. Entonces haciendo esto, el que me equivoqué aquí, es igual a 0. Ahora sí, ya hemos creado ambos valores, el z teórico y el z actual, y con eso ya podríamos dibujar las gráficas cuantil. Para hacer eso pues ponemos plt.skater y adentro como parámetros pues data punto, es otra forma de invocar columnas de nuestra data frame, y z teórica. Entonces vamos a comparar, se compara la z teórica con la z experimental, o la z actual como le hemos llamado nosotros, y plt.plot. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es dibujar cómo sería una línea de tendencia, y para hacer eso pues simplemente ponemos valores así, los escribimos a mano: -2, -1, 0, 1, 2. Lo mismo para los valores en x y en y. Y si no me equivoco, debería dibujar el gráfico. Es que escribí una barbaridad aquí. Theoretical. Ahora sí. Entonces vean que, como bien lo vimos en nuestra clase teórica, lo que debemos observar es una gráfica más o menos que se pegue a esa línea de tendencia. Si se aleja demasiado, pues quiere decir que no hay distribución normal en los errores, pero si más o menos se pega a la línea de tendencia, pues como es el caso, pues quiere decir que sí tenemos errores normalmente distribuidos. Ahora, lo que podemos hacer también por otro lado es ver el valor que tiene la teórica. Pues obviamente debe coincidir completamente con la línea de tendencia. Entonces aquí simplemente cambio el actual por la teórica,
pues vemos que se alinea perfectamente, ¿verdad? Así, de esta manera hemos mostrado la implementación en Python de este tercer supuesto, si no me equivoco, de la regresión lineal. Solo quedaría analizar la poca o nula multicolinealidad y la heterocedasticidad. Bueno, aquí lo que podríamos hacer en cuanto a la poca o nula multicolinealidad, pues ya nosotros vimos cómo calcular aquí el R-squared. Se puede calcular muy fácil. Básicamente lo único que tendríamos que hacer pues sería calcular 1. Tendríamos que calcular 1 dividido entre 1 menos la r cuadrada. Pues 1 entre 1 menos la r cuadrada. Y eso nos da un valor de 0.009, prácticamente nos da un 0. Y según el criterio, si es menor que 1, pues hay una correlación moderada y pueden quedarse. Las variables no habría necesidad de desaparecer ninguna del modelo, porque efectivamente, como hemos visto hasta ahora, sí existe una correlación lineal entre las ventas de los refrescos, que era nuestro data frame, y el gasto que se hizo total en publicidad. Entonces, de entrada, si no es 1, pues si el valor fuera 1, pues sería una perfecta correlación entre las variables. No es el caso, y eso se refleja justamente en los errores, ¿no? Que no están, hay algunos que se despegan más o menos, sí se alejan de manera considerable, y es por eso que tenemos este valor lejano a 1, no es tan cercano a 1, pero aún así sigue siendo pues un buen modelo. Y por el lado de la multicolinealidad, por el lado de la autocorrelación, perdón, por el lado de la heterocedasticidad, pues en cuanto a nuestro gráfico que hicimos, la distribución de los residuales comparados con los valores ajustados, pues vemos que no hay una forma en cono, no hay una forma en la que nosotros podamos dibujar un cono aquí, como en este caso en el que existe heterocedasticidad, y por lo tanto tenemos homocedasticidad. Con eso terminaríamos la implementación en Python de los supuestos de la regresión lineal. Si te gustó este video, dale like y compártelo para que siga habiendo más ciencia de datos para todos.